ciudadanos protestan le dimissioni del precedente. Los sucesos han tenido lugar en el aeropuerto de Caracas. 目前的一个共识是，它应该是来源于自然界的某一种野生动物。Un segundo túnel en construcción. هذه جاءت من دولة. Como nuevo presidente de la República, Gabriel Boric Résultat, ils font grimper le thermomètre mondial. Bienvenidas y bienvenidos a Extranjeros, el programa donde corresponsales internacionales nos dan sus posturas sobre los temas que más nos interesan. En esta ocasión hablaremos sobre la revocación de mandato, la reforma eléctrica, el cambio climático y las elecciones en Francia. Acompáñenos. A lo largo de abril, el gobierno de Vladimir Putin intensificó su ofensiva contra Ucrania atacando población e infraestructura civil, lo que generó una alerta sobre posibles crímenes de guerra y genocidio. Nuevas sanciones económicas a Rusia, así como un incremento en el envío de armamento y asistencia militar de parte de países como Estados Unidos, buscan frenar los ataques que han causado la muerte de miles de civiles y soldados, así como el éxodo de más de 5 millones de ucranianos a naciones vecinas. Enfrentamientos entre israelíes y palestinos han dado como resultado la ola de violencia más mortífera en la región desde 2016. Los enfrentamientos incluyen un atentado en Beersheba, un enfrentamiento en la explanada de las mezquitas que dejó más de 150 heridos, lanzamientos de misiles por parte de Hamas y ataques aéreos sobre Gaza, entre otros. En varios lugares del mundo se llevaron a cabo procesos electorales, entre ellos Costa Rica, donde a pesar del alto abstencionismo, se eligió al centro-derechista Rodrigo Chávez como próximo presidente del país centroamericano. En Hungría, el primer ministro Viktor Orbán ganó un cuarto mandato con una amplia mayoría. El ultranacionalista es considerado uno de los últimos aliados de Putin en la Unión Europea. En Pakistán, tras disolver el parlamento y generar una crisis constitucional, el primer ministro Imran Khan fue destituido. En su lugar se eligió al líder de la oposición, Shahbaz Sharif. A tan solo 8 meses de gobierno y después de librar 2 intentos de destitución, el presidente peruano Pedro Castillo enfrentó una serie de manifestaciones multitudinarias que iniciaron como protestas por el alza del precio de combustibles. Ante esto, el mandatario anunció estado de emergencia. Sin embargo, la presión social y el costo de la paralización lo obligaron a cancelar el toque de queda, mientras el descontento por su gestión sigue en aumento. En respuesta a una serie de enfrentamientos entre pandillas, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, decretó estado de excepción y ordenó una serie de redadas y arrestos masivos. En tan solo 15 días, más de 11,000 presuntos pandilleros fueron detenidos y sometidos a tratos crueles y degradantes. Al ser cuestionado, el mandatario se refirió a ellos como ratas y un cáncer y amenazó con arremeter contra los medios de comunicación que informen sobre las maras. El gobierno británico firmó un acuerdo para enviar a Ruanda a los inmigrantes ilegales que lleguen a costas británicas en busca de asilo. La medida, que quiere romper el modelo de negocio de traficantes de personas, ha sido condenada como inhumana y es considerada una violación al derecho internacional. Finalmente, la prensa venezolana hizo mención del primer vuelo que arribó al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles el día de su inauguración, vuelo proveniente de Caracas. Muchas gracias por acompañarnos en Extranjeros. Nuevamente tenemos a 4 corresponsales que me acompañan el día de hoy. Vamos a empezar con Frédéric Saliba. Tú eres corresponsal en México y América Central del diario Le Monde desde hace 12 años. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. También nos acompaña Pablo Ferri, que es corresponsal para el diario español El País. También es Premio Nacional de Periodismo por Crónica en 2017 y coautor de varios libros. Uno de mis favoritos, La Tropa, por cierto, y creo que de favoritos de muchos y de muchas por acá. Y también tenemos a Fidel Carlos Flores, que también ya nos ha acompañado en otras ocasiones. Eres periodista independiente boliviano. Estás basado en México desde hace 20 años y eres corresponsal para varios medios en América Latina y además diriges Interés Público. Así es. Muchas gracias por andar por acá. Te dejo al último porque tu apellido me cuesta trabajo, pero también nos acompaña Mathieu Tullier. Perfecto. Es periodista francés que colaboró con varios medios franceses y canadienses, pero acá en México lo conocemos mucho porque colabora en la revista Proceso.
Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por acompañarnos y pues vamos a entrarle a este Extranjeros porque tenemos mucha información, como saben ya es mensual, entonces nos vamos a empezar contigo, Fidel, porque hablaremos en nuestro primer bloque, en nuestro primer tema de la consulta o la revocación de mandato, llamada revocación de mandato. Pues un breve resumen porque ya ha pasado algún tiempo, pero además qué significa esto no solo para México, sino en el contexto de América Latina. En lo particular creo que va a ser un ejercicio democrático que va a servir, creo que es parte de un ejercicio que puede resultar. Yo recuerdo los distintos gobiernos desde hace muchísimo tiempo y algunas ocasiones a un gobierno muy desgastado, bastante desgastado, que no llegaba a mitad de trayectoria, llegaba a tener muchos cuestionamientos. Creo que esta revocación podría ser una situación que podría favorecer, desde mi opinión, claro. 15 millones de personas votaron por que se quedara el presidente Andrés Manuel López Obrador, un poco más del 17% salieron a votar, pero realmente, ¿se la suelto a alguno de ustedes? ¿Sirvió de algo esta revocación de mandato, esta consulta ciudadana? Quizás el planteamiento inicial estuvo equivocado, porque aquí no se trató de una revocación, sino de una reafirmación, de un apoyo al presidente. La organización, o sea, se supone que viene de una iniciativa ciudadana, ¿no? Y la organización que promueve y que crea y que promueve la junta de firmas y la revocación lo hace con un afán de refrendar el apoyo popular al presidente, ¿no? Entonces, de entrada, pues no sirve como consulta de revocación, sino de consulta para reafirmar el apoyo que tiene el presidente, que lo sabe muy bien porque lo repite regularmente. Él presume mucho el apoyo popular que tiene, supuestamente ronda los 70%. Entonces, servir en algo probablemente en mostrar la maquinaria, el músculo político electoral de Morena, mostrar el voto duro, mostrar que pueden convocar a su base de militantes, de simpatizantes, pero de servir como un ejercicio ciudadano de revocación de mandato, no, ni siquiera es un ejercicio que se ha planteado, porque en caso de que realmente fuera una revocación de mandato, habría que ver cómo reaccionaría un gobierno, ¿no? De que un presidente que realmente está en riesgo de perder su cargo por un ejercicio ciudadano, habría que ver cómo funciona la maquinaria del poder en este caso. Aquí fue un ejercicio muy distinto. ¿Por qué, te pregunto a ti, Pablo, por qué la oposición no se subió pues tenían supuestamente la oportunidad de correr al presidente, incluso salieron a marchar diciendo que se quede hasta que termine, ¿no?, su sexenio? Bueno, yo creo por dos motivos principalmente. Primero, porque consideraban que el ejercicio era una mera operación publicitaria por parte del gobierno, lo cual es parcialmente cierto por lo menos. Y luego también porque sabían perfectamente que no tenían ninguna oportunidad de ganar, ¿no? O sea, a duras penas superaron los 15 millones de votos cualquiera de los dos partidos de la oposición en la elección del 18. ¿Cómo iban a superarlo ahorita, ¿no? Cuando no tienen a las bases movilizadas y la maquinaria no está aceitada? Era imposible, ¿no? Por eso lo más fácil para ellos y la mejor postura desde el punto de vista estratégico era la confrontación total, y es lo que hicieron, y ni siquiera sé si se puede decir que fue un éxito o no, pero tampoco se les tuvo demasiado en cuenta, ¿no? ¿Cuántos votos tuvieron en cuenta? Llegaron al 1.000.000, más o menos. Entonces, bueno, la victoria fue rotunda de López Obrador, no por el número de votos, sino por lo que se habló del tema, yo creo. Sí, totalmente. No, hubo una confusión, porque al final, desde el principio, y Mathieu lo dijo, hay como una perversión un poco, ¿no? Es un referéndum de revocación y al final es un referéndum de confirmación. Entonces supongo que la oposición también había llamado a no participar, había llamado a participar. Entonces hubo bastante confusión que supongo dio este resultado, que al final es un poco sin efecto y a menos de reforzar políticamente López Obrador. ¿Y sí se le reforzado? Perdón, creo que estaba medido eso, porque finalmente es un ejercicio inédito, pues no tienes contra qué compararlo, ¿no? Quizás en otras realidades, en otros países se puede hacer esa comparación. Yo iniciaba esta conversación precisamente al hacer esa comparación. Claro, aquí es
tiene que ver con lo que dice Mathieu, ¿no? Es una reafirmación, le sirve a él, al presidente, básicamente. Pero bueno, es un inicio de algo, ¿no? Creo que eso es lo que hay que rescatar. ¿Y el árbitro que se volvió protagonista? ¿Qué hacemos con un INE donde incluso los consejeros sacan libros, ¿no? Hablando al respecto cuando se supone que tendría que ser el árbitro? El INE, sí, o sea, el INE se veía, era evidente que ni los consejeros ni el INE como institución estuvieron muy entusiasmados por ese ejercicio, ¿no? Porque es mucha inversión, mucha infraestructura para un tema de fondo que creo que no les interesó mucho. Pero aparte, el ejercicio estuvo marcado en un contexto legal que, votado por Morena, mal votado, porque ponía una serie de candados que impedía a los servidores públicos hablar del tema, a los partidos de promocionar el tema. Es decir, era una consulta que se supone que está en juego la permanencia del presidente, el presidente ni siquiera puede hablar, ¿no? Entonces, el INE, haciendo valer su autonomía en una batalla ya frontal con el gobierno federal y con el presidente y con Morena, pues queriendo hacer valer la ley así como dice, y entonces se volvió un ejercicio muy extraño, porque se supone que una elección federal y nadie puede hablar del tema, ¿no? Y entonces vemos a los cuadros de Morena que, para quedar bien con el presidente, empiezan a torcer un poco la ley, y entonces hay regaños que permiten decir que el INE es parcial, y que ahí sí abre el camino a la reforma del INE, a la reforma electoral que quiere promover López Obrador, que prácticamente, pues, en la idea, el objetivo final es desaparecer el INE y volver a meter el tema electoral en gobernación, ¿no? Entonces el INE estaba jugando un poco su sobrevivencia ahí, y con una clara hostilidad recíproca entre los consejeros del INE y el gobierno. ¿Y cómo termina? ¿Cómo sale parado el INE de esto? Bueno, es que es complicado de verlo, pero había tensión entre el INE y López Obrador desde mucho más antes, entonces se cristalizó sobre esta historia. Pero cuando vemos la meta de López Obrador, es una meta bastante populista, es de dar al pueblo una forma de legitimidad que no pasa por una democracia representativa. Hay también el hecho que en las últimas elecciones perdió una mayoría calificada que le permitía hacer. Entonces era una manera de legitimarse. Supongo que el INE, como si lo vemos como una forma de guardia de la democracia, era difícil de posicionarse en frente de una personalidad como López Obrador, que se legitima directamente con el pueblo y no necesariamente con las urnas. Y sobre las reglas, a mí me sorprendió muchísimo que tuvieron, no sé, fue un mes, fue una veda electoral enorme. En Francia son algunos días, y yo pienso que se complicaron mucho el asunto, mezclando con esta perversión de realmente la meta de revocación, que no era. Y supongo que el INE tuvo problema para ubicarse, y un problema económico básico y pragmático. De un presupuesto que no aprobaron los propios legisladores, ¿no? Exactamente. Que ese es el... Y es el INE el guardia. Entonces, si las cosas se pasan mal, el responsable es el INE, no es López Obrador o Morena. Entonces, había un... Para mí, honestamente, lo lograron. Lograron hacer una elección bastante normal, válida, no hubo contestación de todos los lados, de fraude. Entonces, lo lograron. La única cosa es que se pusieron en oposición, y no vemos bien cómo una democracia puede funcionar entre organismos autónomos y un presidente que ataca. Es que se desvía el juego democrático. Y supongo que es el futuro que nos va un poco a decir lo que pasa, si la reforma de López Obrador pasa o no. Y no hay que olvidar que el INE fue creado... Que no tiene los votos, por cierto, ya vimos. Y el INE fue creado contra las fraudes electorales. Es el hecho que hubo fraudes electorales en México que justificó la aparición del INE. El INE no existe en España, no existe en Francia. No tenemos este tipo de institución neutral. Sería el equivalente de secretaria de gobernación, yo pienso que manejaba. Y es un poco el proyecto de López Obrador, de recuperar
recuperar una forma de dominio del gobierno sobre organización de elecciones. Creo que dice Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Esa iniciativa de López Obrador, precisamente él fue uno de los últimos agraviados por la inexistencia del INE, ¿no? En el 88. No sé, de todas formas, digo, para que no sea todo hablar de la polarización del papel del INE, del gobierno, caray, yo creo que sí que López Obrador tuvo razón en el sentido de que se tenía que mostrar a la gente que esta herramienta existe. O sea, ahora nos parece una estupidez, una operación publicitaria, de acuerdo, lo es, no estoy diciendo que no lo sea. Ahora, lo que voy es que mucha gente que suele estar ajena a la discusión polarizada y constante que vivimos en la tuitosfera, ¿no? o los que nos dedicamos a esto, apenas lo único que ve es que de repente aparece una herramienta que antes no existía y que permite echar al presidente en turno si es que está haciendo cosas que no están bien. Claro, la pregunta es, ¿esto va a funcionar de la misma manera? Es decir, ¿va a funcionar en otro sexenio sin la colaboración del aparato del partido que está gobernando? No lo sabemos, pero en todo caso el hecho de que se muestre que existe yo creo que sí es positivo y dan muestras de, pese a todo lo que hay alrededor, y lo decía el compañero ahora muy bien, dan muestras de que, bueno, de que es una democracia creciente y creo que camino hacia la frondosidad. Esperaría. Igual es una esperanza más que una realidad, pero me gustaría pensarlo así. Híjole, a mí también me gustaría pensarlo Hace así. un momento decía Mathieu, un ejercicio extraño, sí, y con fallas además, ¿no? Evidentemente. Pero es un inicio. Eso es lo que valoro cuando comparo con otros sistemas. Creo que es un inicio que, como dice el compañero, habría que esperar esa frondosidad, ¿no? Que realmente funcione, pues. Está ahí, pues, el ejercicio, está ahí, se ha mostrado su músculo social, creo que ha cumplido, o sea, se salió, pues, con lo que pensaba hacer López Obrador, y bueno, es un ejercicio que ojalá sirva a la democracia. Ya hubiéramos querido tenerlo en otros sexenios, honestamente. Pero nos tenemos que ir a un corte, pero volvemos más o menos por el tema, que es la reforma eléctrica y cómo el presidente ahora no pudo manejar ahí y cómo lo manejó cada quien desde sus lados. Regresamos. Regresamos a Extranjeros, qué gusto que nos sigan acompañando y como les anunciaba al final del bloque anterior, vamos a hablar de esta reforma eléctrica que para muchos le llaman un fracaso del presidente Andrés Manuel López Obrador y de sus diputados, pero yo vi una fuerza bastante importante que querían mostrar ahí en el Congreso. Empezamos contigo, Pablo. Sí, bueno, lo que es un hecho es que la reforma constitucional que planeaba el gobierno pues la tumbó la oposición. Morena necesitaba mayoría cualificada, no la consiguieron y por ahí pues yo creo que hay poco que hacer más, ¿no? Lo que está por ver es cómo se aplica la ley eléctrica. Esta sí la pasó la Suprema Corte antes de que el Congreso rechazara la reforma constitucional. Es verdad que la ley no es tan ambiciosa como lo que planteaba la reforma constitucional, pero bueno, sí plantea que la CFE, la Comisión Federal de Electricidad, de nuevo, quede en el centro de la jugada en el mercado eléctrico, que tenga prioridad a la hora de vender su electricidad. Entonces, bueno, hay que ver en qué quedan la cantidad de amparos que han interpuesto las empresas privadas, sobre todo, para evitar que se aplique la ley eléctrica y para evitar que se cancelen, entiendo yo, contratos que tienen un vigor de más de, en algunos casos, más de 2 décadas, ¿no? Yo entiendo que además ahora, para la segunda parte del mandato, la última parte del mandato de López Obrador, esta cuestión se va a convertir en un arma arrojadiza desde el punto de vista político, ¿no? Ya hemos visto cómo se refieren los diputados, senadores y cualquier cuadro de Morena importante a la oposición. Ya no es la oposición, son los traidores a la patria, ¿no? Y así los van a estar exhibiendo hasta las elecciones del 24. Y por ahí vamos a ver accesos de polarización quizá más graves de los que hemos visto hasta ahora. Justo para allá iba, creo que para si ya sabes que no tienes los votos, porque bueno, todos han estado, supongo, en algún momento en el Congreso, cuando la subieron a votar sabían que no iban a obtener los votos. Pero por lo menos mi análisis es justo tener esta narrativa, el de tener una lista de traidores y traidoras a la patria para exponerlos como tal ante la gente, ¿no? Creo que en el momento
puede que hayan tenido una esperanza de voltear al PRI. Intentaron, tuvieron muy pocos, eran muchos votos y era difícil, pero la oposición no estaba tan unida. Vienen algunas elecciones estatales, estaban negociando gubernaturas, o sea, a lo mejor no estaban tan unidos y hubo un mal cálculo ahí dentro de Morena, que de hecho el fracaso de la votación en la reforma constitucional abrió una grieta fuerte en Morena, ¿no? Ya dentro del movimiento se empiezan a ver divisiones entre quienes reclaman a la dirección de Mario Delgado, que reclaman la falta de acuerdos, que reclaman, o sea, las divisiones internas de Morena que existen desde su fundación, porque es un movimiento que se creó alrededor de López Obrador con un proyecto ideológico, pero con gente que no tiene nada que ver con esto, ya se están cobrando facturas unos y otros, ¿no? Entonces, creo que hubo un mal manejo de acuerdos políticos, de alianzas, y realmente se unificó la oposición en algo que podían ganar, que es el freno, que es el rechazo, que es el usar su minoría para frustrar a López Obrador y sacar un provecho político de esto, ¿no? Porque es una oposición mediocre, la de México, y con esto sí tuvieron, digamos, algo de vida, ¿no? Ya por fin la oposición existe, porque hasta el momento la única oposición real al gobierno está dentro del propio Morena y grillas internas y luchas, pero lo demás no. Entonces, a lo mejor hubo la idea de llevar ya la última parte del mandato ya hacia o sea, acelerar hacia la radicalidad del proyecto de López Obrador, que es lo que había anunciado, pero también yo creo que no hay que perder de vista que hubo un mal cálculo en su momento y si realmente hubiera sido parte de un plan no se hubieran enojado y realmente estuvieron muy enojados. Y el tema del litio al día siguiente es justo para dejemos ahí atrás lo de la reforma y ahora nacionalizamos el litio. Antes, ¿no? Días antes ya había avisado que iba a lanzar esta reforma, esta ley que no necesitaba mayoría, ¿no? Para lo del litio. Para poder continuar lo que dice Mathieu, por ejemplo, esto de la compactación de la oposición, también del otro lado jugaron, ¿no? Lo dijeron antes, no esperaban ganar en este proceso de la reforma. Y pues se mostró una oposición ahora ya con una transparencia total, ¿no? O sea, ya se quitaron la máscara, pues. Entonces, eso probablemente utilicen como narrativa, más la cuestión de los traidores a la patria y todo eso, de cara, obviamente, al 24. Y claro, sí, también comparto lo que dices, que internamente dentro de Morena tienen los propios problemas ellos, que tienen que resolverlo. Pero ahí está el problema, más allá que una oposición que haga el contrapeso real. Hay una narrativa en el proyecto de López Obrador y era una contrarreforma. Es que no hay que olvidar la reforma de 2013 y todos los actos de corrupción que hubo. Entonces yo pienso que había esta voluntad de votar esta reforma del lado de Morena, pero solamente el acto de poner la reforma sobre la mesa es un acto político con una narrativa y una narrativa de una resistencia de López Obrador hacia la famosa mafia al poder. Y entonces entramos en algo donde, claro, con el litio se la salva de manera pública, entonces no es un fracaso total. Me mismo me pregunto si para mexicanos es un fracaso, o sea, es un fracaso legislativo, no pasó, pero en la narrativa López Obrador se levantó contra intereses que son verdad, enfin, es una realidad, es toda la complejidad de México, es verdad lo que dice López Obrador. Hubo corrupción, hubo estos contratos de energía renovable, hasta hay una empresa francesa, EDF, que hay comunidades que denuncian cómo se negoció los terrenos, consulta las previa, cosas. que no les pagaron lo que les habían Y siempre prometido. es la misma cosa con López Obrador, o sea, la meta no está mala, es la manera de hacerlo que pone problema. Y en el caso, hasta nos podemos preguntar si López Obrador no necesita una oposición un poco más un poco más fuerte para combatir. Es que en política, si no hay adversario enfrente, no hay realmente conflicto, no hay emulación. Entonces,
yo no veo lo que pasó como un fracaso. Y además Mathieu lo dijo, hay esta ley que vamos a ver, que es casi similar al final, que es muy, muy cerca. Entonces vamos a ver lo que sigue. Sobre la apertura de la liberalización del mercado, y lo vemos en España, lo vemos en Francia, no estamos satisfechos nosotros con esta apertura de mercado. Es que el capitalismo liberal y un poco salvaje no es siempre asegurarse de un mejor servicio. Esto no. La pena es que no hubo realmente un diálogo, no hubo realmente hubiera sido interesante de tener foros reales, y vemos que hay de nuevo un poco esta perversión donde utilizamos un aparato que es un foro donde hay debate, y al final los invitados al foro influencian muchísimo los debates, y no tuvimos realmente la posibilidad de reflexionar sobre un modelo energético que hay que reflexionar en México. Y justo me gustaría cerrar contigo este bloque, Pablo. O sea, ¿cómo queda, ¿no? Esta ley eléctrica que mencionabas, la propuesta de ley minera, cómo avanza para el proyecto de Andrés Manuel López Obrador? Bueno, eso, o sea, la reforma constitucional ya queda en el plano de lo utópico, o sea, no va a pasar, porque ya la tumbó la oposición. Queda la ley. La ley, lo que pasa es que está, digamos, atorada por la cantidad de amparos que han interpuesto empresas energéticas que tienen interés en el país de hace muchos años, ¿no? Entonces, bueno, yo entiendo que esto puede durar pues, mucho más allá del mandato que le queda a López Obrador, ¿no? Ese es uno de los problemas. Yo, volviendo un momento a lo que decía Frederick, yo creo que, o sea, un fracaso o no, depende de cómo se le mire, ¿no? Al final, yo creo que el intento del gobierno por trasladar la narrativa de que el hecho de poner a la CFE en el medio de la jugada era positiva, no ha quedado tan claro, ¿no? O sea, más allá de macropolíticamente hablando, la idea de López Obrador con esta reforma, ¿cuál era? Bueno, el modelo neoliberal empieza con Carlos Salinas en el año 88, y esto es el fin de ese modelo neoliberal profundizado por los gobiernos del PAN y por supuesto por el PRI y toda la corrupción. Si para contrarrestar lo que se ha hecho en estos 30 años tienes que poner a la CFE en el medio, y esa es la idea central que debe quedar digamos, en la cabeza de todos como lo mejor sin duda alguna, ahí sí hay un fracaso, porque eso no ha quedado claro. Y ahí sí es un problema, porque ahora ya pues digamos que el debate se acabó, ¿no? Ya no importa, ya es a ver quién gana y a ver quién consigue o qué tanta profundidad consigue la ley, en el sentido de qué tan fácil es para el gobierno ir tumbando los recursos que han planteado las eléctricas, ¿no? Las privadas me refiero. Un dato curioso aquí en todo este proceso, lo curioso es que la popularidad de López Obrador, según reportes de agencias internacionales, es 71%. O sea, el máximo histórico de todo su proceso, ¿no? Y bueno, sí, efectivamente que pues la reforma de alguna manera naufragó, ¿no? O sea, ya se perdió, digamos, pero va a estar sujeta pues en este proceso a los amparos y conflictos legales. Seguramente se va a intensificar. Y creo que pues, el gobierno, la gestión actual, está jugando sus piezas en función de eso, sabe exactamente lo que va a hacer. Por lo tanto, es más, yo creo que esto del fracaso de la reforma fue calculado, calcularon bien, están jugando políticamente, ¿no? Narrativas y hacia el 24. Nos tenemos que ir a un corte, pero me gustaría que continuáramos con esto, porque justo el siguiente bloque vamos a hablar de un informe sobre cambio climático y lo de la parte del litio, que además al presidente se ve que le importa y le importa mucho, pero pues quédense ahí con sus ideas y regresamos. Continuamos en Extranjeros y como les platicaba, hablaremos del cambio climático, pero específicamente Naciones Unidas acaba de emitir su tercer informe del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, o mejor conocido en Estados Unidos y en México como IPCC. Ya nos enteramos que en Francia se llama distinto, pero Mathieu, platícanos un poquito de qué va y por qué tendríamos que estar re preocupados y preocupadas. Bueno, es otro informe del IPCC que
otra vez, como desde hace 30, 40 años, señala que la situación no está mejorando, la situación del cambio climático, sino empeorándose. En este caso es el panel de expertos sobre gases de efecto invernadero, ¿no? El informe está balanceado porque por una parte señala que pues los gases de efecto invernadero siguieron aumentando entre 2010 y 2019, lo cual de no tomar una reacción muy rápida no se van a cumplir con los objetivos, que es de llegar a un pico de emisiones de gases de efectos invernadero en 2025-2030 para después ir bajando. Todo esto con el objetivo de no llegar a un aumento de 2 grados centígrados en el planeta de aquí a finales del siglo. Pero también, o sea, el informe muestra, entre otros, cómo la mayor parte del consumo, la mayor parte de las emisiones provienen de las ciudades, cómo hay una enorme desigualdad, como en la repartición de riquezas, que el 10% más rico del planeta emite el 45% de gases de efecto invernadero, cuando el 50%, o sea, la mitad de la población más pobre solo emite el 15%. Entonces, cuestiona nuestro modo de consumo, sobre todo del 10% más rico, cuestiona las tecnologías que usamos, los hidrocarburos y la necesidad de pasar a una transición energética. Pero por otra parte dice que precisamente en ese ámbito se han reducido los costos para producir energía un poco más, menos contaminante en términos de gases de efectos invernadero, y que en el transporte, en las ciudades, que ya, o sea, digamos, hay cierta esperanza en la parte tecnológica, que como son expertos científicos, se meten más en la parte tecnológica que social, ¿no? O sea, no necesariamente cuestionan el modo de funcionar de la sociedad, pero dicen que al menos hay tecnologías que nos van a poder permitir y van a poder permitir a la humanidad lidiar un poco mejor con el caos que estamos armando desde hace 200 años, ¿no? Entonces, pues un balance un poco así, tratan de ser más esperanzadores que otros informes, precisamente diciendo, es muy probable que rebasemos el 1,5 grados de aquí a finales del siglo, pero sí podemos llegar a que sea menor a 2 grados. Entonces, lo más probable es que lleguemos a este inter, que según los territorios, según los países, va a tener efectos muy distintos, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues, el problema del agua, ¿no? Que ya hay un 75% del país que está en estrés hídrico, ese probablemente no va a mejorar. Pero hay otras partes del mundo que van a tener otras consecuencias, algunas benéficas, otras no, eso sí no se sabe exactamente. Pero, pues digamos, ese es la base no está tan mal, se está viendo con más claridad el pico de emisiones y puede que lleguemos en algún momento cercano a ya empezar a reducir con la idea de que en 2050 tengamos neutralidad de carbono, es decir, regenerar, o sea, crear oxígeno, más bien reciclar el carbono que estamos emitiendo en oxígeno para llegar a una neutralidad, porque ahorita estamos atascando la atmósfera con dióxido de carbono, con metano, etc. Entonces, por ahí. ¿Y qué hacemos cuando, no sé, personajes como Elon Musk, ahora dueño de Twitter, salen a decir que, bueno, que hay que apostarle al litio justo por esto, que es supuestamente una alternativa, pero una alternativa que utiliza mucha agua para poderse explotar, pero él está preparando irse a la luna, ¿no? Con 1 millón más de personas. Y él y esos otros 10% que mencionas son quienes más están generando el problema real, ¿no? O sea, y al final, pues, abandonarán el barco, por lo que veo, ¿no? En algún punto. ¿Qué se hace contra eso? Al final, el problema no es tanto la emisión de CO2, que por supuesto que lo es, sino el modelo de consumo, ¿no? O sea, nos hemos acostumbrado a comer carne 3 o 4 veces a la semana, a pedir por Amazon cualquier tontería que se nos ocurra, incluso libros cuando podemos ir a la librería de la esquina. Y así 25 patrones de conducta, de los cuales me incluyo, no voy a ser yo aquí el mesías, no, pues yo he caído igual que supongo que todos aquí en algún momento en este tipo de comportamientos, y la verdad es que no son sostenibles, ¿no? Porque al final estamos generando una cantidad
en el caso de la emisión de CO2 de movimiento, con transportes que usan combustibles fósiles, están generando una cantidad de CO2 y otros gases de efecto invernadero en la atmósfera, pues que bueno, que no es imposible bajarlo, ¿no? O sea, creo que el año pasado, 2021, segundo de la pandemia, se alcanzaron picos de producción de gas de efecto invernadero después de un 2020 esperanzador, ¿no? Cuando nos guardaron a todos. Y no Cuando nos guardaron a todos. Entonces, claro, o sea, la cuestión es, yo creo que la pregunta es, ¿qué tan dispuestos estamos a renunciar a nuestra forma de existir? Lo cual parece medio existencial, pero en realidad pasa por lo concreto de nuestras actuaciones diarias. Y en fin, espero no haberme puesto demasiado abstracto, pero creo que por ahí va el asunto, ¿no? No, estoy de acuerdo contigo, Pablo, porque cuando hubo la crisis del COVID, por ejemplo, tenía una esperanza que vamos a tener como una toma de conciencia o algo, y que vamos a cambiar nuestro modo de consumo. Y al final no. Entonces es muy raro porque responsabilizamos mucho los gobernantes de seguir en un modelo, y lo vemos con López Obrador, sigue en un modelo fósil. Extractivista y fósil. Claro, muy fuerte. Entonces vemos que es raro, hay como una forma de fotografía tremenda que si no llegamos, porque vamos a tener guerra, vamos a tener movimiento, tú hablabas de la luna, hay movimiento de población que se van a hacer, vamos a tener tensiones, y lo sabemos todo esto, pero seríamos en una incapacidad de cambiar nuestro modo de consumo, un modo de consumo que además, y lo vimos con el COVID, no nos beneficia tanto en China. Con la inflación pagamos mucho, estamos en un consumo inmediato, lo vemos con servidores de computadores enormes que contaminan también el streaming, y tomamos un camino que no va en la dirección saludable para la planeta. Entonces, no sé bien, yo tengo una visión bastante pesimista de este... Y lo vemos que no es una nota tan importante al final para nosotros. En Le Monde hay una sección que se llama Planet, donde tratamos este reporte, pero se queda, no hace portadas, no. Entonces hay como una forma de negligencia de la gente que gobierna, pero también del propio ciudadano que no toma en mano, y supongo que va a cambiar solamente al momento que realmente los ciudadanos deciden de tener una elección y de escoger un candidato que defiende este tipo de temas. Fidel, para cerrar. Lo que decía Mathieu, creo que este informe desnuda la desigualdad tremenda que existe en el mundo, en realidad, ¿no? Y esto tiene que ver con que los grandes consorcios económicos, pues obviamente tienen intereses y priorizan, es su naturaleza. Entonces, en otros países, en el caso de Bolivia, por ejemplo, esto de los informes climáticos no se lo menciona como debería, ¿no? Creo que detrás de eso necesita toda una cultura, una concientización y bueno, el compromiso de medios, pero están en otros problemas y por lo tanto ni siquiera existe en su visión, al menos como debería, ¿no? Creo que he visto más informes o solidaridad o preocupación, por ejemplo, en medios argentinos, pero hay algunos otros países de Sudamérica que prácticamente no lo consideran. Pues nos vamos bastante de capa caída después de este tema para volver al siguiente bloque, pero sí, como mencionan al final, si nosotros no, coincido con todos y con todas, si nosotros no ponemos pues más bien empezamos a ser conscientes de cómo estamos afectando a esto y no ponemos manos a la obra, la cosa no cambiará, y esto, dejen ustedes nuestras generaciones, sino las generaciones venideras, les estamos dejando un planeta horrendo. Así de tristes nos vamos al corte, pero regresamos con Francia. ¿Qué está pasando en Francia y qué pasó en Francia? Ahí sí. Volvemos. Regresamos a Extranjeros y en este último bloque, como se los prometimos, vamos a hablar de las elecciones en Francia y de cómo Emmanuel Macron se reelige, pero
con muchos decibeles en el camino. Incluso vi no solo voto nulo, sino personas que fueron a tirar al bote de basura su voto. Entonces, como cosas muy significativas que pasaron en Francia este mes. Cuéntanos, Frédéric. Hubo elección el 24 de abril. Es verdad que cuando vemos los testimonios, por ejemplo, hay gente que que no miraron los boletines para votar, que votaron así. Hay muchísimos que no votaron, 28%. Es muy importante. Y es verdad que no fue una reelección tal cual, fue una forma de confirmación del mandato de Emmanuel Macron en frente de un peligro que teníamos de candidata Marine Le Pen, que es la tercera vez que se presenta y que representa la extrema derecha francesa, un país colonizador que tiene un pasado muy fuerte con guerra de decolonización, etc. El papá de Marine Le Pen fue candidato 5 veces, yo pienso, él. Entonces, ella es la tercera vez y es la primera vez que llega a 41-42%, lo que es enorme para nosotros. No significa que 40% de los franceses son racistas. Hubo mucha abstención, pero son dispuestos, hay un tal odio contra lo que representa Macron, que representa una forma de élite con mucho desprestigio hacia el pueblo. Lo vimos con el movimiento de los chalecos amarillos que se levantaron y que después fue apagado con el COVID al final, pero que se quedó una forma de insatisfacción muy fuerte y gente son dispuestos a votar a la extrema derecha para no votar Macron. Y lo vimos especialmente, Francia tiene islas en los Caraibes y Guadeloupe, Martinique, lo que llamamos departamento de ultramar, exactamente. Y que son población negros y que votaron de manera muy importante, con 60% de votos para Marine Le Pen. Entonces, hay realmente una crisis de la democracia en Francia, una sociedad súper fracturada, al final, cortado en dos, o podemos decir en tres, porque hay un tercer candidato que no pasó como finalista, Jean-Luc Mélenchon, que representa una izquierda más radical y una forma de destrucción de los partidos tradicionales, el Partido Socialista, los republicanos. Hay toda una destrucción total de los partidos tradicionales, lo que abre una forma de incertidumbre. Y nos preguntamos mucho cómo Macron va a gobernar. Va a tener muchos movimientos sociales, pensamos manifestaciones, gente que no van a aceptar sus políticas. Macron propone una política donde va a subir la edad del retiro, por ejemplo. Vamos a pasar de 62 años a 65 años. La gente que tiene ayuda... ¿Se retiran a los 65 años? 65 va a ser. Acá estamos muy mal. España son los 65 y creo que lo van a subir, ¿no? En algún momento. Es verdad que es una política al final muy liberal, pero en el sentido más francés de un capitalismo furioso. Macron tiene 44 años, es un joven. Le Pen tiene 53 años. Pero este joven presidente que pasó por el mundo de las finanzas, pasó por una escuela que se llama la Escuela Nacional de Administración en Francia, que es una escuela de élite, representa un poco toda esta dominación de una burguesía que reproduce una forma de modelo que perjudica a la mayoría de la población, que no gana. El nivel de vida es muy alto en Francia, la gente no logra terminar el mes y Macron representa intereses multimillonarios que tienen agarrado el país. Entonces, podemos entender este voto de protesta. El problema es que este voto de protesta se focaliza sobre la extrema derecha, claro, que es un partido racista y que hace preguntar realmente
lo que va a pasar, porque hay como elecciones legislativas que van a organizarse en junio, y a este momento realmente vamos a ver cómo Macron va a poder gobernar, si va a tener su mayoría actual o si la va a perder. Entonces, hay esta esperanza que hay un movimiento de izquierda con este tercer hombre, hay un movimiento de izquierda que se construyó. Entonces, vamos a ver cómo evoluciona y cómo puede ser una alternativa entre un presidente que falta al final de legitimidad, es una legitimidad, él ganó con 58%, pero perdió 2 millones de votos entre 2017 y hoy. Entonces, su legitimidad está cuestionada y vamos a ver si es un partido de extrema derecha que va a ser la oposición oficial y fuerte, o si hay un movimiento de izquierda que se puede construir. Estamos un poco en estas expectativas. Mathieu, por natalidad te tocaría la palabra, pero me gustaría que nos hablaras un poco cómo es el sistema, esto que podría haber una esperanza, ¿no? Incluso Macron, lo primero que en el primer discurso que da, dice, ¿no? Yo sé que muchos votaron por mí por no votar por ella, ¿no? Entonces, ¿cómo está hasta cierto punto obligado a construir esto que le da un poco la esperanza a la izquierda? No solo esto, sino de su primer discurso dice, lo que yo voy a hacer ahora no es la continuidad de lo que yo venía haciendo, lo cual es muy confuso también. El sistema francés es un sistema presidencialista muy centralizado, pero las elecciones presidenciales se hacen un poco antes de las legislativas, con la idea de que un presidente, después de la elección, pide al pueblo que le dé una mayoría legislativa para pasar sus reformas, porque el gobierno luego tiene que ser ratificado por el Parlamento. Ahora, lo más probable es que va a haber un voto de repudio en las legislativas, entonces puede que él no tenga una mayoría, lo cual se llaman regímenes de cohabitación. El presidente viene de un partido, de un movimiento, y su gobierno, es decir, sus ministros y su primer ministro, viene de otra mayoría, de otro partido. Aquí la esperanza un poco, y de hecho es la campaña de Jean-Luc Mélenchon ahora, el personaje de izquierda, es decir, voten por mí como primer ministro. O sea, denme una mayoría a mi convergencia de partidos de izquierda, de movimientos de izquierda, y así yo voy a ser primer ministro, y así Macron no va a poder pasar sus reformas privatizadoras, etcétera, porque todo va a tener que pasar por mí. Entonces vamos a tener que negociar todo y al menos le vamos a impedir lo que él quiere hacer, ¿no? Esto ya ha sucedido en la historia, se llaman regímenes de cohabitación y dan más pie a la negociación, digamos. Porque en su primer mandato Macron llegó con su mayoría y entonces tenía mayoría que, como vino a romper el sistema de partidos, agarró a algunos de otros partidos, pero realmente hubo muchos novatos. Entonces, quienes tenían su lealtad política a él, entonces pudo pasar todas las reformas que él quiso, muy impopulares muchas, con manifestaciones que reaccionó de manera autoritaria, enviando a la policía, etcétera, y muy poco populares. Entonces, habría que ver ahora, en efecto, como dice Fred, ojalá y no sea la corriente de ultraderecha la que gobierne, sino una coalición de izquierda. O puede que su movimiento, pero su movimiento ya está muy débil, porque hay que recordar que en la campaña hubo dos voces muy importantes de ultraderecha, Marine Le Pen y un tipo todavía más oscuro, más terrible en su discurso, más fascista, más racista, que se llamaba Éric Zemmour, que terminó en cuarto lugar con 7%. Y eso sí es muy preocupante porque el discurso de Marine Le Pen trata de ponerlo políticamente más correcto y él se iba con todo, racismo puro, como que animando las peores emociones en la gente y aún así llegó al 7%. Entonces hay una fractura muy fuerte en Francia y ahí está este riesgo ultraderechista que es latente y no es de hoy, lleva 30 años y vemos que está subiendo y subiendo.
Solo acotar, en la anterior elección 33.9% Le Pen y en esta ocasión 42%, eso sí va subiendo, y 17%. Más los 7 del otro candidato que decías. No, no, porque él llamó a votar para Le Pen, entonces en los 42 segunda podemos vuelta. ponerlos. Pero es enorme, y el discurso un poco light que hace Marine Le Pen, la vimos con sus gatos, porque no tiene esposo, entonces vive en colocación, tiene roommate, y la vemos como una persona que se pone un papel de una extrema derecha mucho más ligera para gobernar. Y es el preocupante, es que durante años su papá, Jean-Marie Le Pen, era una persona que hacía declaraciones muy fuertes, racistas, muy duras, entonces se quedaba con un pequeño porcentaje. Ella hizo toda una transformación del partido de su padre, hasta lo sacó del partido. Entonces, para romper con esa imagen. Para romper, exactamente, porque el papá era demasiado tachada de extremista. Y Marine Le Pen toma un discurso muy light, que puede ser un discurso social para los obreros. Lo vemos, por ejemplo, sobre la gente que votaron para ella. Son gente de edad medio y que para Macron son más ancianos y jovencitos. Entonces, Mélenchon también, son los jóvenes que votaron para Mélenchon. Para Marine Le Pen, no. Para Marine Le Pen son gente de 30 a 40 años y que trabajan, ganan muy poco y concentran esta insatisfacción. Entonces, para concentrar la insatisfacción generalizada en Francia, porque la mayoría de la gente tiene problemas para vivir, tenemos Mélenchon, la extrema derecha, o tenemos Le Pen, la extrema izquierda o la extrema derecha. Entonces estamos en los extremos y los extremos son dispuestos a gobernar. Entonces están transformando un aparato hacia convicciones. Mélenchon quiere reformar la Constitución, hacer la Sexta República. Marine Le Pen quiere prohibir el chador de los musulmanes, lo que sería único en todo el planeta. Es que hay una libertad de culto. Y Francia es una de las bases de la laicidad. Claro. Enfin, estamos el país de la laicidad. Ella está dispuesta a revertirlo. Y esto preocupa muchísimo, y es verdad que tuvimos un primer alivio. Macron ganó de una manera porque era la primera vez que podía ganar. Que estaba tan cerca. Bueno, con una abstención de 28%. Y lo platicábamos en el corte, después de ver lo de Trump, que todos decíamos, no va a ganar, y de repente... Tuvimos mucho miedo, muchísimo. Lamentablemente nos tenemos que ir. Muchísimas gracias a los 4 por acompañarme en esta ocasión. Es un placer de verdad siempre tenerles por acá. Y a ustedes muchas gracias por vernos en esta ocasión. La próxima semana, el próximo mes, disculpen ustedes, todavía no me acostumbro, estará por acá Yael Weiss para acompañarles. Muchas gracias, hasta luego.